Hola mi querido amigo, mi querido hermano, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Gustavo. Hoy tenemos el estudio de los últimos 5 capítulos del Génesis, 5 grandes joyas, cómo Jacob se reúne con José, toda su familia sube y se instala en Egipto. Jacob bendice al faraón. Jacob también toma a los hijos de José como hijos propios y se añade una nueva tribu en Israel. También Jacob proféticamente revela el destino de cada una de las grandes tribus de Israel y la más importante que revela al Mesías. Por último, habla de la tierra prometida y su aplicación para nosotros. Todas estas grandes joyas que tenemos a continuación. Como punto número 1 vamos a ver, Jacob va a ver a José. Y para ello vamos a ver en la Biblia Génesis 46, el versículo 2, 3 y 4 en pantalla. Dice así: Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esto es un hermoso pasaje. Ciertamente revela algo imposible de ocultar, la íntima comunión de Jacob y Dios. Una comunión cultivada a través de toda la vida. Una comunión que partió de un individuo que tenía deseos espirituales, anhelaba la primogenitura. Sin embargo, tenía un defecto. Quiso conseguir por sus propios medios, fue conocido como el engañador, dividió su familia, hizo mucho mal, tuvo que huir. Dios siempre lo acompañó y aprendió en las manos de Dios a depender de Él, a depender de su dirección, a depender de un así, dice Jehová. Increíble, las bases para que todos los demás hijos de Dios a través de toda la historia aprendamos esto. Increíble. Y sin embargo se iba desarrollando vez tras vez tras vez. Él sube a adorar a Berseba. Ya iba en camino con alegría, llevando a la familia, con gozo. Todo el mundo entusiasmado yendo a Egipto a ver la nueva vida, la nueva provisión que seguramente entendían Dios había preparado para ellos. Sin embargo, Jacob, ya que había pasado muchas cosas en la vida, sabía que no hay que moverse sin la dirección de Dios. Y adorando, Dios le vio en él. Dios ve, Dios sabe lo que hay en el corazón. Mientras él adoraba y agradecía, sin embargo, Dios se le apareció en visión y le habló estas palabras que vimos aquí. Y antes que él pudiera decir nada, como Dios siempre es, tuvo palabras para los deseos, para los anhelos, para las preguntas del corazón, incluso para los temores. Y él le dijo claramente: no temas de descender, o sea, aprobando la dirección que estaba tomando, la acción que estaba tomando toda la familia, que en realidad era el pueblo de Dios, el que estaba guardando todo el conocimiento de Dios, el gran patriarca con toda su familia, yendo a encontrar la partecita que faltaba, que era José y sus 2 hijos, para volver otra vez a ser un núcleo, todos juntos. Y bueno, entonces Dios le dice: yo apruebo eso que estás haciendo. Yo estaré contigo, no temas. Qué increíble. Él tenía esa pregunta de saber si sería para bien. Claramente Dios aprueba y dice: yo voy a hacer de ti, yo voy a estar contigo. No solamente eso, yo te haré volver, una gran promesa. Decía que la tierra prometida aún era el objetivo, él salía provisoriamente. Y tal como le habían mencionado ya a Abraham una vez, Dios le dice: y a la 4ª generación volverán aquí. Y él estaba ya con ese grupito, su primera generación, llegando a Egipto. En la 4ª generación Dios había dicho en Génesis 15 a Abraham que iban a volver, y vez tras vez esa promesa se mantuvo. Y la tierra prometida, donde él estaba en este momento dejándola, allí Dios le dijo: ese es tu lugar. Y en realidad Dios lo decía como en forma de promesa, que nos llega hasta hoy. Hablaba de herencia perpetua, hablando de las edades eternas, donde todos los que creían en Dios iban a heredar la tierra. Y bueno, y no solamente eso, vemos también algo muy interesante aquí. Vemos que Jehová, en toda la Biblia, se muestra como un Dios cercano. Él se había mostrado ya como el Roy, como el Dios que ve, como el Shaddai, el Todopoderoso. Incluso Abraham le había dicho Adonai Yahvé o Adonai Jehová,
o Adonai y las cuatro consonantes con las vocales no escritas, el tetragrámaton, que hoy no se conoce su pronunciación, diciéndole Jehová, pero antes le decía mi Señor Jehová, manteniendo la relación, enfocando y poniendo énfasis en que era seguidor y siervo de Dios, amigo de Dios, que lo quería, Dios lo elegía como Señor. Y eso pasó con todos los patriarcas y llega hasta ahora, y con todo su núcleo, y ese es la distinción de ese grupito de gente. Es bello y siempre se lo ve al Señor. Y eso no hay que olvidar cuando hablan otras personas diciendo que había un Dios malvado. En cada versículo del libro de Génesis hasta ahora vimos cómo siempre fue un Dios cercano. Siempre fue primero a atender al hombre, siempre fue a responder sus temores, siempre proporcionó una respuesta, siempre proporcionó aliento, siempre estuvo velando en persona, poniendo todos los ángeles alrededor. Nunca dejó de estar cerca. Y eso revela amor e interés. No puede ocultarse. No hay nada más desacertado, erróneo, para decir que el Jehová del Antiguo Testamento, era alguien malvado. Eso es insostenible porque el amor de Dios se ve en cada acto que Él se acerca. Luego, por último, el folleto menciona que dice, en los últimos versículos, dice que eran en realidad 70 todo el núcleo, con Jacob, los descendientes, José y sus 2 hijos, todos 70, los que finalmente se asientan en Egipto. Y eso rememora lo que Génesis 10, por eso el folleto lo menciona y lo relaciona, como que son 70 también los primeros descendientes de lo que es Noé. Y relaciona que dice que de allí se pobló toda la tierra. Por lo tanto, se ve en estos 70 una influencia mundial. Claramente, un pueblo que iba a tener los oráculos de Dios, el conocimiento de Dios para todo el mundo, iba a preservar, iba a ser cuna en el tiempo del Mesías, del más noble de los descendientes de los hombres. Dios y hombre también. Continuamos. Mi querido amigo, mi querida amiga, si este video te ha sido de bendición, puedes darle acá abajo un me gusta, acá al costado tenés una foto, puedes suscribirte y fundamentalmente compartirlos con aquellas personas a quienes ama. Continuamos. Como segundo punto tenemos, Jacob se asienta en Egipto. Para ello vamos a leer 2 versículos del capítulo 47, el versículo 7 y el 10 en pantalla. Dice así: También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Esto ciertamente es un tema apasionante, totalmente apasionante. Había extrañado demasiado. Durante años y años guardó José el amor por su padre, por su familia, y en su corazón en secreto, pensando que quizás nunca volvería a verlos. Y Dios de repente le permitió, y rápidamente, después de los sucesos que vimos, rápidamente le ordena a sus hermanos que traigan a su padre. Su padre, por supuesto, viene. Y ya cuando estaba cerca, y también se estaban los carros de José acercándose, desciende rápidamente, se echa sobre su cuello, lo besa, ya no puede apagar ese amor. Qué bella escena de reencuentro. ¿Quién preparó este reencuentro? José, Jacob. La Biblia relata que Dios preparó ese encuentro. Dios fue siendo dueño de las circunstancias a pesar de los males que se habían ocasionado, para lograr reunir a esos dos tan que querían unos al otro con tanto amor, y también a toda la familia, y preservar ese pueblo y esa posteridad, y continuar sirviendo a Dios, teniendo el conocimiento de Dios para impartirlo a las siguientes generaciones. Todo un plan, el plan de la redención, y esto era una parte, pero estaba salpicada en este momento de felicidad. Qué increíble. Y rápidamente en todas estas escenas, bueno, por supuesto el faraón se entera. El faraón quiere recompensar a su primer ministro, a quien había, por decirlo, salvado a su trono. En realidad Dios lo había utilizado para preservar a Faraón. Dios ya lo estaba bendiciendo a Faraón, como antes había bendecido a lo que era la administración de la cárcel y antes
a Potifar, que era su primer dueño cuando él recién ingresó a Egipto. Donde él estaba, Dios había bendecido a través de él a quienes estaban con él. Y por supuesto, Dios había bendecido a Faraón, había permitido que conservara su trono. Pues claramente hubiese caído si el hambre hubiera acabado con Egipto. Y entonces, este Faraón, que ya lo admiraba muchísimo, lo quería muchísimo, por supuesto que quería promoverlos, aceptarlos, darle lo mejor, y también cuando venía su familia lo que iba a hacer lógicamente era también incorporar y dar nombramientos oficiales a algunos de su familia, eso era seguro. Entonces, ¿cómo preservó? Dios le dio inteligencia a José para decirle, díganle que son ganaderos, porque los egipcios no se sentían cómodos con los ganaderos, con los criadores de ovejas. De esa manera los mantuvieron aparte y de esa manera no se contaminaron con la influencia de la corte. Entonces se mantuvieron con todas las bendiciones de Dios y a la vez un poquito separados, lo cual se ve claramente desde que comenzamos, desde la lección número 1 y la número 2 en realidad, y ya cuando comienza con el tema de la caída, cómo Dios muestra que hay dos linajes y Dios siempre trata de preservar, no porque no ame a los que no lo siguen, sino porque Dios se puede comunicar porque lo eligen como líder, se puede comunicar en forma especial y puede mantenerse en compañía de los que lo eligen, que son los hijos de Dios. Y a través de todo el tiempo siempre se fueron como mezclando y Dios los iba separando, se fueron mezclando y los iba separando a través de todas las lecciones, sobre todo la 4 y la 5, cuando habla del diluvio, la torre de Babel. Es totalmente increíble. Y esa influencia en esas montañas de la región mesopotámica, de los descendientes de Sem, llega hasta la casa de Taré, el padre de Abraham, y desde allí continúa, sigue la simiente hasta los patriarcas que vemos hoy. Todo un cultivo que Dios tuvo, tratando de limpiar, simplemente de la contaminación, porque Dios ama a todos, pero Él busca que la persona que se comunica con Él, para que pueda vivir una vida de felicidad en comunión con Dios, como se ve en estos patriarcas, de un desarrollo, cada día una mayor comunión, cada día una mayor felicidad, una mayor cercanía a Dios. Para vivir lo que diríamos acá en la tierra, vivir como si estuviéramos en el cielo, con esa felicidad. Y entonces, Él va limpiando de la contaminación e impide, mediante, por ejemplo, la maniobra que mencionamos, que se contaminen y se mantengan como un pueblo separado en una tierra bien bonita, bien cuidado, y se multiplicaron como era el plan de Dios para luego hacerlos que retornaran. Y lo más importante que me parece de este punto maravilloso, increíble, es alguien, y claramente se dice, y Jacob bendice a Faraón. Hermano querido, amigo, esto es muy importante. Si estás en compañía de Dios eterno, si estás en tu cuarto en oración, sintiendo la hermosísima presencia de Él, si estás leyendo las Escrituras y tu corazón se está llenando de esas perlas, de la claridad, de la pureza de su pensamiento, de sus enseñanzas, por supuesto que estás lleno de bendiciones. Por supuesto que estás como muy alimentado, muy gordito de bendiciones. Y por supuesto, sin que eso signifique orgullo, porque el que sigue a Dios debe ser en realidad consciente de su imperfección, humilde, manso, pero también consciente que es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios y estar lleno de bendiciones, uno quiere compartir. Eso es la bendición. Jacob había estado en todo el trayecto de su vida con Dios y había estado en esos parajes inmensos, preciosos, majestuosos, de noche, de día. Cuando Dios se le aparecía, se comunicaba con el Creador de los mundos, con el Dios eterno, con el ser más majestuoso del universo. Escuché en su presencia, en su voz, sintiendo su cuidado, su amor. Esa dignidad, esa bendición, esa alegría, eso de tener todo esto, hace que uno, cuando esté en presencia de otro, no importa quién sea, del más grande hasta el más humilde, uno quiera bendecir, lo que significaría compartir de todo lo que uno tiene. Jacob comparte lo que él tiene, como diciéndole, toma, que el Señor te dé también a ti de esto, todo esto que yo tengo. A la vez que él comparte, también es como una forma de oración. Señor, bendícelo y dale como me estás dando a mí un poco, porque este hombre está siendo favorable a nosotros. Qué conciencia y qué forma preciosa de no poder contenerse.
Hermano querido, amigo, cuando salgas de la presencia de Dios, cuando vivas en la presencia de Dios y te encuentres con alguien, no dudes en bendecirlo, no dudes en orar en tu mente por él o decirle unas palabras, que el Señor te bendiga, que el Señor sea para ti hoy día en forma especial, que el Señor te conceda eso que estás pidiendo o que Dios te dé calma y todo ese tipo de bendiciones. Simplemente dilo porque lo tienes, lo compartes y a la vez que compartes, Dios está mirando tu intención y también en forma de oración Dios también está respaldando eso. Es todo un sistema precioso de compartir. Querido amigo, esto se menciona como un ejemplo para nosotros. Continuamos. Como tercer punto tenemos, Jacob bendice a los hijos de José. Esta hermosa historia está en Génesis 48, el versículo 15 y 16 en pantalla. Dice así: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera sobre la tierra. Esto es algo increíble porque Jacob, que debería haber bendecido en realidad a José, pero ¿qué hace mediante esto? Bajo inspiración, y de hecho era un acto solemne cuando un padre bendecía a sus hijos formalmente cuando se acercaba ya la hora de la muerte. Esto era una gran tradición, una tradición solemne, pero incluso José, porque el capítulo dice que José se inclina a tierra, percibe que está bajo inspiración su padre y que va a decir algo muy importante. De hecho, no bendice en realidad a Jacob, sino que hace algo increíble porque bendice a sus dos hijos y les hace tomar su nombre. Todo el capítulo relata de que perpetúa, dice, en ellos mi nombre, en el sentido de que ellos fueran tomados como hijos, no como nietos, sino como hijos. Y entonces ya en realidad con José eran 12 tribus. Todo el mundo conoce el tema de las 12 tribus. Sin embargo, él hace algo especial, Jacob, acá. Agrega uno más. En vez de darle la bendición como una tribu a José, divide y forma dos tribus separadas, Manasés y Efraín. Esto, sin embargo, tiene un propósito. ¿Por qué? Porque desde los tiempos antiguos tenemos el tema de, por ejemplo, Abraham liga en sí mismo todas las prerrogativas de la primogenitura, que incluían una bendición especial, ¿no es cierto? Que sería la autoridad familiar, por un lado, incluía el tema de todo lo que era la herencia material y también el liderazgo espiritual como el tercer punto. Ya Isaac, ¿no es cierto?, liga también lo mismo. Pero ya cuando llega a Jacob, tenemos otro punto distinto, porque Jacob, él liga la parte de la autoridad, o sea, el pueblo de Dios continúa por ese lado también y en ese aspecto familiar continúa. También está el tema de lo que es el liderazgo espiritual, también continúa con Jacob. Pero la parte de la herencia quedó con Esaú. De hecho, Dios lo prosperó a Jacob y le restituye todo, pero la parte de lo que era material quedó. No porque hubiera querido Jacob así, sino que se dio así, él no lo disputó y quedó. Bueno, en este caso él tiene muchos hijos, en realidad tiene 12 y ahora de repente nombro como un 13º. Y él tiene que repartir esas bendiciones y le da a José, y relata el capítulo, una doble porción en Israel. Quiere decir que en vez de tener una porción de territorio cuando retorna en la tierra prometida, él le da 2 porciones. Y en esto es una de las bendiciones de la primogenitura. En el siguiente capítulo veremos cómo claramente él también reparte lo que le correspondía como derecho de primogenitura. Jacob reparte entre sus hijos el liderazgo espiritual y también la autoridad familiar. Por lo tanto, en este aspecto él reconoce y Dios lo bendice con una doble herencia, tribus separadas poderosas y que iban a tener un doble territorio en la futura tierra prometida. ¡Qué increíble! Y lo que más me llama la atención es en consonancia con todo lo anterior, es que como Jacob reconoce, dice, desde que yo soy, desde que comencé
Desde el inicio de los tiempos, aun cuando yo era malo, dice, Dios en cuya presencia estoy, yo nunca pude irme de su vista. Jamás uno de nosotros puede salir de la vista de Dios, ni de sus ojos, que en realidad nos miran con amor, con cariño, con cuidado, con planes de bienestar, con buenos planes para nuestro futuro, tratando de salvarnos, de ayudarnos, de acompañarnos, de asistirnos en todo, de educarnos, de querernos porque es nuestro Padre. Sin embargo, siempre está esa presencia, no podemos huir de Él y Él dice, en cuya presencia estoy y que me mantiene desde que comencé hasta ahora, todo se lo debo a Dios. Dice, Él bendiga a estos jóvenes, otra vez de nuevo, compartir las bendiciones. A la vez lo hace bajo inspiración. Y luego les relata uno de los más grandes anhelos y continúa el anhelo siempre. Y dice, y Él los multiplica en gran manera. ¿Multiplicarse para qué? Nunca fue la intención de Dios multiplicarlos para que ellos fueran una nación poderosa en el sentido del orgullo. Era multiplicar la simiente de aquellos que poseían, o sea, la idea era que siempre estuvieran ligados a Dios, que fueran numerosos y poseyeran el conocimiento y de hecho lo distribuyeran. Fuera una tierra de bienestar donde ellos fueran. Todo esto tiene que ver con la tierra prometida que también veremos en el último punto. Por lo tanto, todos estos relatos tienen una profunda aplicación, querido amigo, querida amiga, una profunda aplicación para nosotros. Como Jacob reconoce que Dios estuvo siempre, siempre con él, lo dice en forma tan majestuosa, e imparte estas bendiciones y Dios a través de él reconoce lo que José hizo y la fidelidad y le da, en vez de darle una porción en Israel, le da una doble porción de Israel. Qué hermosas bendiciones, cuántas bendiciones tendrá preparada Dios para ti y para mí en el transcurso de nuestra vida. Así como Él estuvo bendiciendo y reparte, también el día de hoy reparte y reparte y reparte. Tiene muchos dones para su iglesia, bendiciones para su iglesia, para los que creen en Él, y eso nos tocará también a nosotros. Continuamos. Como cuarto punto vamos a tomar Jacob bendice a sus hijos. Génesis 49 y el versículo 10 en pantalla. Dice así. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es una de las partes centrales que tenemos. Ahora, y recordando lo anterior que introduce como una 13ª tribu, nos quedan varios interrogantes que resolveremos ahora. Sin embargo, proféticamente, bajo inspiración, ahora Jacob se encuentra de todos sus hijos, se acerca la hora de morir. Y ahora él tiene que bendecirlos en realidad quería hacer, pero Dios lo toma, Dios lo inspira para poder decir lo que pasaría con las tribus por separado, una por una en el futuro, de acuerdo a la elección que ellos tomaran. No es que Dios los predestinara para una cosa buena o mala, sino que Dios que ve el futuro, sabe la elección, la influencia y las consecuencias de las distintas decisiones y acciones que irían tomando. Entonces Dios lo inspira y Él bajo inspiración dice varias cosas. Y de paso también se resuelve acá, Dios distribuye una serie de bendiciones en realidad relacionadas con la primogenitura. Primero, ya teníamos la bendición de José en sus dos hijos. Él le da la parte de la primogenitura que corresponde a lo que sería la porción material. La doble porción material ahora le corresponde a José y se convierte en dos tribus, Efraín y Manasés. Por lo tanto, tenemos al principio, y empieza este capítulo, que dice Rubén. Comienza con Rubén, que era el primogénito, en teoría, el primer hijo de Lea, Rubén, Simeón, Leví, tercero, cuarto Judá. Y esos eran sus primeros 4 hijos de Lea. Aparte eran de Lea, lógicamente. Y entonces, ¿qué pasa? El primero, él le dice que hizo algo malo y por lo tanto lo despoja de la primogenitura. Bueno, le correspondía al segundo, quizás Simeón, pero no, Simeón también había hecho algo malo en cuando hizo una matanza, igual que Leví. Por lo tanto, también los despoja a ellos y le dice que ellos iban a ser dispersados, literalmente condenados a ser demasiado pequeños, con tendencia a desaparecer. Y esto es lo que ocurrió. Porque Simeón se le dio una porción en la tribu de Judá allí
y siempre terminaron siendo demasiado poquitos. Y algunos se volvieron un poquito más grandes, pero se fueron un poquito fuera de la tierra prometida. En realidad, como que desapareció, se fue diluyendo esa tribu. Eso es increíble. También le correspondía el castigo a Leví. Sin embargo, acá está lo maravilloso. Dios determina que eso es lo que iban a hacer. Pero cada persona tiene el derecho de corregir sus errores. Y un día, cuando estaban allá ya en marcha hacia la tierra prometida, la tribu de Leví se puso de parte de Dios. Y firme, y no cayó cuando todos estaban apostatando. Y Dios lo bendijo con el liderazgo espiritual y le otorgó el sacerdocio. De hecho, de esa tribu, para mencionar un ejemplo, gigantes e inmensos, Moisés, María, lo que era el gran sumo sacerdote Aarón, y lo que fue Fines. Y a mí me gusta mucho de ese linaje y lo admiro profundamente a Esdras, que dice la Biblia que él era un versado en la ley de Dios, alguien que conocía y vivía con las Escrituras. Qué bello. Muchas personas son conocidas como gente de acción, gente de oración. Hay muchos a través de toda la historia, pero de él se lo conoce como alguien que navegaba, se sumergía en las Escrituras, alguien que amaba la palabra de Dios. Y su mayor emblema era el conocimiento que le proporcionaba. Su mayor delicia era investigar las Escrituras y nutrirse de ellas. Eso es algo apasionante y yo lo admiro de esa tribu. Luego, entonces, revierte en el futuro Leví. Y entonces queda en cuarto lugar. Y a Judá, ya en tercer lugar, le había dado el tema del liderazgo espiritual, que era Leví en el futuro, aunque no lo sabía ahí, pero en el futuro lo adquiría. Y entonces quedaba el tema de la autoridad familiar. Y llega el cuarto, que es Judá. Y cuando llega a Judá, acá pasa algo totalmente increíble. Le dice, seguirás teniendo autoridad, porque de hecho cuando se dividió en dos Israel, en la época de Roboam, que sería como el nieto de David, y una porción se fue hacia el norte, 10 tribus, y quedaron 2 en aquella otra parte. Bueno, y en esta parte, de paso, en esta parte del norte, su líder la más preeminente fue Efraín, uno de los descendientes de José. Bueno, pero a mí lo que me queda Judá, y cuando los asirios conquistaron la parte del norte, todavía quedaba el reducto de Judá, a quien, por supuesto, como quedaba Judá aún en pie como algo, como digamos, gobernante de toda la zona que quedaba en Israel. Y se le añadieron Benjamín y también todos los levitas, todos los descendientes de la tribu de Leví se le añadieron, o sea, terminó nucleando lo que quedaba del pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué pasa? Dice que él iba a conservar la autoridad, aun cuando hasta los romanos en el siglo I, en la época de Jesús, estaban conquistados, o algunas veces los conquistaron, los llevaron y todo lo demás. Pero siempre hubo un núcleo de autoridad, aunque sea sojuzgada o rebelde, lo que sea, pero hubo. Y dice que iba a conservar eso hasta que viniera Silo. El pacificador se traduce, y todos los comentaristas están de acuerdo en decir que se refiere al Mesías. Y no hay mejor palabra que llamarlo el pacificador, el que trae la paz. El que hizo la paz del hombre con Dios a través de su sangre. Por su amor y por voluntad propia se entregó a sí mismo. No tuvo cuidado de sí mismo por amor de cada criatura. Amó al mundo de tal manera que vivió una vida preciosa, bendiciendo, amando, trayendo la paz. ¿Cuántas veces sus palabras trajeron la más profunda paz a los corazones? Esas palabras que nos llegan hasta hoy nos permiten tener paz y alegría en el corazón y que toda esa culpa se vaya. Solo porque Él lo dijo. Y siempre Él reparte, Él hizo la paz y brinda la paz cada día a nuestros corazones. Por eso le llaman el pacificador, y en visión profética dicen de Él, el Mesías, el mejor de los descendientes de todos. A Él se congregarán los pueblos. Ciertamente, por eso es que Él dijo de sí mismo cuando estaba en la cruz, dice, cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Todos nosotros tenemos el sentido y el emblema, el gozo, nuestro mayor deleite en el tema de la cruz. Porque en ese sacrificio y en esa vida del Señor Jesús, nosotros tenemos una razón de ser, porque hemos sido amados y ahora respondemos con amor, porque hemos sido bendecidos y ahora le seguimos. Nosotros reaccionamos a aquello que Dios nos dio primero.
Y entonces, bueno, habla de eso y entonces así queda constituido el panorama de todas las siguientes generaciones. Como quinto y último punto tenemos la esperanza de la tierra prometida. Para esto vamos a leer un solo versículo del capítulo 50 de Génesis que dice así en pantalla. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Relata finalmente, bueno, ya había muerto y había sido enterrado, enterrado el tema de Jacob, había sido llevado allá a la cueva de Macpela, ahora le tocaba a José. Bueno, José ya está acercando, el último gran patriarca que se menciona en el libro de Génesis. Está cerrando el libro de Génesis y se menciona la más bendita esperanza, la esperanza de la tierra prometida, aquel lugar donde podrían adorar en libertad de un pueblo que seguiría a Dios para luego esparcirlo al mundo. Esa era la idea de Dios. Pero en esa esperanza también estaba el germen de toda nuestra esperanza. En realidad la tierra prometida era un anticipo de aquella futura tierra, de aquella tierra gloriosa que sería para todo hijo de Dios a través de todos los tiempos. Cuando el Señor llegue con la santa ciudad aquí y abra las puertas, veremos y estará delante de nosotros la tierra renovada, estaremos nosotros vestidos dignamente con la corona en nuestras cabezas, felices, llenos de vigor, inmortalidad y juventud. Y aparte de eso, delante nuestro estará la tierra renovada, llena de toda perfección posible. Y tendremos, como decirlo, las llaves de esa herencia en forma eterna. Para siempre podemos habitar la tierra y ver a nuestros seres queridos y disfrutar de todos los bienes que Dios preparó. Esa es la herencia que tanto mencionan en realidad mirando cada hijo de Dios cuando habla de la tierra prometida. De aquella tierra prometida, la que hubo aquí era solo un anticipo. Aquella última tierra, la que Dios creará al final de los tiempos, esa es la tierra prometida para todos nosotros. Bueno, me despido con alegría, no sin antes dejarte acá al costado mi última lección, José, príncipe de Egipto. Y acá al costado un clic, haces en la foto y te puedes suscribir. Nos vemos.